Buenas tardes, aquí en España a todos. Buenos días a los que estáis asistiendo a este nuevo webinar de Predictiva desde México, Perú, Colombia o Chile. Muchas gracias a todos los que asistís desde allí y muchos por habernos visto en las charlas de la semana pasada del Instituto Mexicano de Teleservicios. Y gracias a todos los que os registráis por primera vez en un webinar de Predictiva, que sois también unos cuantos y muchos que ya repiten, lo cual nos deja muy contentos. Esperamos que todos aprendamos mucho. Vosotros al escuchar lo que queremos contaros, que son los casos de éxito de inteligencia artificial en Contact Center, y nosotros en el turno de preguntas y respuestas, que también es muy enriquecedor. Antes de ir con el webinar, os queremos contar sobre todo a los nuevos asistentes lo que hacemos en Predictiva. En Predictiva ofrecemos a través de la tecnología más opciones a contact centers y grandes empresas para que analicen mejor y optimicen la información que hay en sus llamadas. La inteligencia artificial y en concreto el procesamiento del lenguaje natural, junto con el aprendizaje automático, supone un cambio de paradigma tecnológico. Nos permite interpretar el contenido de las conversaciones telefónicas, aumentar el análisis, abarcando el 100 de las llamadas. Y eso, con toda esa información, lo que nosotros hacemos básicamente es ayudar a entender y analizar todo lo que ocurre en esas llamadas, automatizar procesos de negocio, o bien auditorías de calidad, o bien procesos de verificación automática de ventas. Y en definitiva, con esas dos funcionalidades, a lo que os ayudamos es a tomar mejores decisiones en base a la información que hay en todas esas llamadas. En el webinar de hoy, que durará unos 30 minutos, igual con el turno de preguntas y respuestas nos pasamos un pelín, pero no será mucho más, y nos vamos a centrar en compartir casos de éxito en los que hemos aplicado nuestra tecnología en el Contact Center. Estaremos Pablo Enciso, CEO de Predictiva. Hola, Pablo. Hola, muy buenas. Buenos días, buenas tardes a todos. Y estaré yo también, que soy Javier y que llevo la parte de marketing de la compañía. Como os decía, hablaremos de dos casos de uso: automatizaciones de auditorías de calidad y automatizaciones de campañas de ventas o de procesos muy vinculados a la venta y al negocio, ¿vale? Y os vamos a contar todo aplicándolo a proyectos reales en los que trabajamos ahora mismo en la actualidad, ¿de acuerdo? Pero antes nos gustaría destacar, para bajar el concepto de la tecnología y de la inteligencia artificial, dónde se ubica o dónde está el contexto de una plataforma como AppBee. Todos sabéis que hay empresas en la actualidad que tienen departamentos y perfiles de calidad, que se dedican a auditar de manera manual un porcentaje muy bajo de llamadas, en muchos casos incluso del 1%, alrededor, algunos un poquito más, unos un poquito menos. Hay otras compañías que se apoyan en soluciones de Speech Analytics, que permiten avanzar a un modelo más automático. Eso es cierto, pero siguen siendo herramientas muy complejas e insuficientes para toda la información que se puede estrujar, digamos. Solo se puede categorizar palabras muy literales, olvidándonos de los contextos. Nosotros lo que queremos hacer es evolucionar, lo que estamos haciendo es evolucionar ese modelo y aprovecharnos de la inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje natural para evolucionarlo hacia un modelo de categorías contextuales y de análisis de sentimientos automático. Es una tecnología sencilla de configurar, self-service, no hace falta un conocimiento técnico elevado, ni mucho menos, sino que gerentes de operaciones o directores de innovación o directores comerciales pueden utilizarla perfectamente. No hace falta tener a alguien técnico apoyando siempre ahí. Como digo, es una tecnología muy sencilla de configurar y con muchísimo potencial. Y esto lo sabemos por los casos de uso con los que trabajamos. Y de todos esos casos de uso hemos sacado tres grandes, por así decirlo, conclusiones u oportunidades que creemos que las grandes empresas y los contact centers tenéis que aprovechar. Esta tecnología lo que está demostrando, y lo veréis con los casos de uso, es tener más oportunidades para tener más opciones, más herramientas para optimizar los indicadores más importantes del negocio. También para convertir las auditorías de calidad de centro de costes a centro de ingresos, porque creemos que cuando auditas el 100% de tus llamadas, el valor de la información es súper relevante y te permite optimizar indicadores como el HT o el FCR, y por eso consideramos que con toda esa información puedes cambiar de las auditorías de ser un centro de costes a un centro de ingresos. Y además, también muy importante, este tipo de tecnología te permite cambiar por completo tus procesos de trabajo y de negocio. Los harás más eficientes, más productivos, habrá mejor conexión entre equipos y también un concepto en el que luego insistirá Pablo, cambia, transforma, revoluciona el rol del auditor. Por ejemplo, ¿no?
que es uno de los muchos detalles en cuanto a operatividad y eficiencia que nos gusta destacar, porque pasará a dedicar el 80% a tareas manuales, a el 80% del tiempo a análisis y valor añadido. ¿De acuerdo? Que creemos que esto es muy importante. Tras esta intro, vamos a empezar con los casos de uso. Ya os digo, son 4 o 5 casos de uso. Después haremos un pequeño repaso a la plataforma, todo muy breve, para que os queden los conceptos claros. Para eso está aquí Pablo, evidentemente. Yo introduzco y él da el valor añadido a la presentación. Pablo lleva emprendiendo con Predictiva desde hace ya un montón de años, aplicando la tecnología al sector del contact center y ayudando a grandes empresas a mejorar estos procesos de negocio. Pablo, el primer caso del que vamos a hablar es sobre la automatización de auditorías de calidad, ¿verdad? Sí, justamente. Bueno, buenos días, buenas tardes otra vez. Yo quiero insistir en algo que has comentado, ¿no? Y que creo que es muy importante, y es la diferencia entre el concepto tradicional de auditorías de calidad frente a la auditoría de calidad que planteamos con APPI, ¿no? En esa fórmula más tradicional vemos las auditorías de calidad como un coste, ¿no? Como bien decías, ¿no? Es un proceso que tenemos que hacer al final porque es una exigencia del cliente final. Básicamente es como que tenemos que ponerle el check, ¿no? Y supone auditar pues muy poquitas llamadas que representan pues 4 o 5 auditorías por agente y mes, ¿no? Y sin embargo nosotros dudamos, ¿no? de su efectividad porque analizamos una muestra que no tiene relevancia estadística y con la que realmente no podemos sacar conclusiones que podamos convertir luego en planes de acción, ¿no? Y en ese matiz es donde se produce justamente el cambio de paradigma que impulsa nuestra tecnología, ¿no? El objetivo no es solo automatizar un proceso, de hecho diría que esto es lo menos relevante. El objetivo es, por una parte, tener control y visibilidad sobre lo que está ocurriendo en el servicio, en toda la operación, y por otro, utilizar esta información para implementar planificación que permitan optimizar estos procesos, ¿no? Y al hablar de planificación me refiero de forma específica pues, a lo que también comentaba Javier, ¿no? A mejorar indicadores que son claves para el call center, ¿no? Como el HT, el tiempo medio de operación, el FCR, ¿no? La resolución en el primer contacto con el cliente para evitar rellamadas, ¿no? O la satisfacción que impacta también en tener menos incidencias o bajas de clientes, ¿no? Y de ahí surge esta idea clave, ¿no? De entender estas auditorías como un centro de ingresos, porque lo que hacemos es entender cómo manejar estas palancas para aumentar los ingresos del call center, ¿no? Así que, bueno, vamos a verlo con ejemplos más concretos ahora, ¿no? Este primer caso de éxito tiene que ver con un servicio, ¿no? Para una empresa del sector automoción, y aquí el objetivo era automatizar el análisis de calidad de 27.000 llamadas mensuales, ¿no? Entonces, de este análisis de AppBee, observamos rápidamente que había varias dinámicas que incrementaban el tiempo medio de operación. Una de ellas tenía que ver con el tiempo de silencio en las llamadas, ¿no? En llamadas de un TMO de en torno a 7 minutos, veíamos que los tiempos de silencio podrían representar hasta el 30% del total de la duración de la llamada, ¿no? Algo que era muy significativo. Y en el análisis de AppBee se detectó que esta situación se originaba por un error en la configuración del IVR que obligaba a cuando la gente recibía la llamada a tener que transferirla, ¿no? Y de este análisis también se extraía que las llamadas con mayor TMO estaban asociadas con una mayor utilización del lenguaje técnico y, por otro lado, asociado también a un segmento de agentes que llevaba menos tiempo en la compañía y que tenía menor conocimiento del producto, ¿no? Entonces, aquí las palancas de acción fueron, por una parte, la corrección del IVR y, por otra, también acciones formativas donde los agentes pudieron hacer escuchas desde la propia plataforma de AppBee, ¿no? De otros agentes, viendo cómo utilizaban, ¿no? Un lenguaje más sencillo y reforzando también el conocimiento de las principales dudas que surgía con el producto, ¿no? Bueno, en este caso, el ahorro supuso unos 80.000 euros al año, ¿vale? Y la siguiente, vemos también para este mismo cliente, ¿no? Cómo activar otra palanca de una forma muy ágil, ¿no? Esta es una eficiencia muy rápida. Esta vez detectando motivos de rellamada y solucionándolos con una opción concreta, ¿no? En este caso, AppBee detectó que en un 12,4% de las llamadas los clientes manifestaban haber llamado con anterioridad.
aquí es importante tener en cuenta que no estábamos cruzando identificadores de llamada para entender cuando un cliente llamaba más de una vez, ¿no? Sino que lo hicimos directamente utilizando lo que el cliente menciona expresamente en la llamada y lo que AppBee es capaz de detectar, ¿no? De forma automática sin ninguna configuración adicional, ¿no? Por eso digo que fue una acción ágil. Pues lo que detectamos, ¿no? Con este análisis es que más de un tercio de ese porcentaje de llamadas estaba motivado con una solicitud o con una información adicional de una solicitud en trámite, ¿no? Aquí la palanca de eficiencia implicaba proporcionar un teléfono al cliente que generase un SMS automático, ¿no? Para informar del estado de la solicitud, de forma que los clientes ya se ahorrasen esta llamada, ¿no? Bueno, pues esta acción tan concreta, ¿no? Y tan simple a priori, ¿no? Que es difícil de tomar porque cuando no sabes lo que está ocurriendo, pero cuando tienes la información delante, parece una optimización sencilla, ¿no? Supuso mejorar el FCR un 4%, que vino a representar en torno a 45.000 euros año de mejora de productividad, ¿no? Además de lo que impacta en la propia satisfacción del cliente, que es un indicador más intangible, pero que sin duda también tiene su importancia, ¿no? Bueno, pues con este primer caso de éxito hemos visto tres acciones, digamos, ¿no? Por una parte, se contrata el servicio para una automatización del proceso de control de calidad, ¿no? Con idea de reducir costes, ¿no? Y entender cómo funcionan mis procesos, pero como decíamos, ¿no? Esta nueva forma de ver el análisis de calidad permitió también, por una parte, reducir el HT y generar ingresos adicionales de 80.000 euros, ¿no? Y por otra parte, como acabamos de ver, mejorar el FCR y pues, sumar una mejora en productividad de 45.000 euros, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Es esto de lo que se puede hacer con el conocimiento que AppBee es capaz de generar. ¿Vale? Y aparte de esta automatización de auditorías de calidad, también hay una aplicación clarísima de esta tecnología basada en inteligencia artificial en proyectos relacionados con la automatización de verificación de ventas, ¿no? En la automatización de procesos muy vinculados a campañas de ventas y a procesos de negocio, ¿cierto? Justamente, ¿no? En el caso que vamos a ver ahora, el que vamos a analizar ahora, es un call center con una campaña de venta telefónica de seguros, ¿no? Y aquí el principal inconveniente es que la verificación de las ventas se realiza varios días después de la venta. O sea, se hace una venta, pero luego la verificación tarda varios días, ¿no? Y en esta verificación, cuando se realiza, se detectan incidencias, ¿no? Que hay que solventar. Pero al haber transcurrido varios días, pues en muchos de los casos el cliente igual ya no está disponible o la venta se ha enfriado, por diversas razones no es posible cerrarla, ¿no? Y esto originaba una caída de un 23%. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Al automatizar el proceso de verificación, se consigue reducir el plazo 10 veces, o sea, de pasar de 96 horas de media en el que tardaba en hacerse la verificación a 9 horas, ¿no? Muchas de estas verificaciones pasaron a realizarse el mismo día de la venta, ¿no? Y esto supuso una mejora de 11 puntos en el ratio de caída, ¿no? O sea, que se pasó de un 23% de caída a un 12%. Y, bueno, aquí los números cambiaron radicalmente en la compañía, ¿no? Porque la facturación adicional por esta mejora supuso en torno a 33.000 euros mensuales, ¿no? Así que, bueno, esto supuso un impacto muy grande en negocio, ¿no? Y sobre este mismo cliente también, para que veamos otro eje de análisis, AppBee realiza un análisis de las 90, ¿no? Con idea de encontrar áreas de mejora que permitiesen incrementar el número de ventas, ¿no? Por una parte, se detectó que había una correlación entre la forma de utilizar determinadas palancas promocionales en la venta, es decir, qué promociones funcionan mejor, en qué punto de la llamada hace referencia a ellas, ¿no? Y por otra parte, utilizar contexto y argumentaciones de los mejores agentes, ¿no? Que son los que funcionan muy bien a la hora de cerrar una venta, ¿no? Bueno, pues en conjunto, ¿no? Este análisis, ¿no? Y ahora veremos algo de esto a continuación, ¿no? Cuando enseñemos los cuadros de mando. Esto supuso una mejora de un 6% en ventas que incrementó los ingresos en 18.000 euros al mes, ¿no? O sea, de algo que no estaba sacando nada, ¿no? Con una serie de mejoras, ¿no? Y entender realmente cómo puedo activar determinadas palancas de ventas, pues incrementó la conversión, ¿no?
Bueno, pues con este cliente hemos visto, ¿no? Por una parte, la verificación automática, ¿no? Me permite reducir los tiempos de verificación, ahorrar costes y por esa reducción del tiempo, reducir también el porcentaje de caída, ¿no? Con 33.000 euros adicionales de facturación y como acabamos de ver aquí, puedo también actuar sobre las 90, ¿no? Para identificar buenas prácticas de los mejores agentes y aplicarlas luego al resto, ¿no? Generando además también ingresos por valor de 18.000 euros, ¿no? Así que este es Sí, el segundo caso de uso, ¿no? y ahora, Pablo, vamos a hablar, vamos a traer la demo. Perdonad que he tenido que cambiar la pantalla porque ahora es Pablo quien hace la demo y tenía que darle la funcionalidad, disculpad. Ahora, Pablo, pasamos a la parte en la que vamos a tangibilizar todo esto que hemos contado de las dos funcionalidades, cómo cambian, digamos, con la gestión de una plataforma como Advi, ¿no? La capacidad de análisis que te da y cómo el valor que, por ejemplo, los auditores o coordinadores pueden aportar gracias a ese análisis, ¿correcto? Justamente, ¿no? Es justamente esto, es un cambio de paradigma, ¿no? Porque lo que proponemos es convertir al auditor o supervisor, como decía Javier, en un analista, ¿no? Hemos visto, acabamos de ver, ¿no? Algunos ejemplos de toda la información que Advi es capaz de generar en una llamada y creemos que tiene mucho más sentido, ¿no? Que los auditores, supervisores, ¿no? Las personas que hacen las escuchas, en lugar de hacer estas escuchas, dejen que esto lo haga Advi y dediquen su tiempo a analizar estos datos, ¿no? Porque realmente el retorno va a ser muy alto. Antes de pasar a ver los cuadros de mando, simplemente comentar que dentro de una semana vamos a realizar una demo en detalle de Advi. Os invitaremos, ¿no? Después de este webinar por si estáis interesados en asistir. Pero bueno, en cualquier caso ahora vamos a enseñaros algunas de las visualizaciones, ¿no? En los que los analistas, ¿no? Esta nueva figura del analista puede apoyarse para sacar conclusiones como las que acabamos de ver en estos casos de éxito, ¿no? Quería empezar con enseñaros, ¿no? Mostrando un dashboard más genérico, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo información arriba, ¿no? En el número de llamadas totales que había analizado, el número de agentes que hay implicados. Aquí tengo un indicador interesante, ¿no? Que es el número de palabras por minuto medias que menciona un agente, ¿no? Me ayuda, ¿no? Como indicador de calidad para ver la velocidad con la que hablan los agentes, ¿no? Este es un indicador de silencio medio por llamada, ¿no? Que también hemos visto cómo puede ser una palanca de optimización del HT, ¿no? Y bueno, aquí tengo el TMO. Aquí tengo el número de llamadas totadas auditadas, ¿no? Por agente y aquí tengo por intervalos la duración de las llamadas, ¿no? O sea que veo que entre 5 y 8 minutos, por ejemplo, tengo más de un tercio de las llamadas en esa duración, ¿no? Pero aquí en este cuadro de mando quería pararme justamente en lo que hay más abajo, en el recuadro que hay más abajo, ¿no? Que indica o que refleja el tiempo medio de silencio por agente. O sea, lo que estáis viendo aquí abajo son códigos de agente, ¿no? Y vemos que en la mayoría de los casos estos tiempos medios están entre 8 y 20 segundos, ¿no? Aproximadamente. Sin embargo, luego veo aquí, por ejemplo, el 3852 que está en 30, el 3862 que está en 41, bueno, aquí en 36 está el 3945 y aquí tengo dos de 52 y 46, ¿no? Y con otros cuadros de mando que tengo disponibles, ¿no? Ahora puedo profundizar en esta información, ¿no? ¿Qué está pasando en estos agentes? ¿Es relevante lo que está ocurriendo? Y puedo profundizar para entender realmente el motivo de por qué hay un tiempo de silencio mayor, ¿no? Digamos, en esta llamada, ¿no? Vale, pues ahora vamos a ver algunos de los cuadros de mandos del bloque de calidad para que veáis cómo es la parte de automatización del control de calidad, ¿no? Hay muchas visualizaciones, ¿no? Vamos a enseñar solo algunas de ellas y luego en la demo de la semana que viene también podemos profundizar en alguna más, ¿no? Pero bueno, aquí quería enseñaros también esto que me da una visión macro, ¿no? Más desde arriba, de vista de pájaro, de qué es lo que está ocurriendo con la automatización de mi plantilla de calidad, ¿no? Aquí veo pues, todas las llamadas que han sido auditadas, ¿no? Aquí las llamadas que han sido auditadas por día, la evolución del scoring, ¿no? Y aquí quiero detenerme, bueno, aquí tengo la puntuación media total, ¿no? Que está en 16,5, está en rojo, ¿no? Porque está por debajo del umbral que hemos definido, que podemos personalizar en la configuración de la plantilla, ¿no? Y el error crítico medio, ¿no? Pero aquí quería centrarme en este cuadro que hay aquí,
Bueno, esto que estoy viendo aquí son datos demo, ¿no? Pero por eso los niveles de cumplimiento son tan bajos, ¿no? Pero para que veáis también, pues cada una de las categorías de la plantilla de calidad, ¿no? Cómo es el nivel de cumplimiento a nivel global en respecto a la puntuación máxima, ¿no? En este caso, atención negativa pues tiene un 1,20 sobre 17, ¿no? Vemos que el tiempo de espera en gestión y confirmar resolución también están bajo mínimos, etcétera, ¿no? O sea que con esta información tengo una visión, ¿no? Realmente de forma automática, ¿eh? Aquí no tengo que hacer nada. O sea, este reporte se genera de forma automática y tengo la visión de qué es lo que está ocurriendo con mi plantilla de calidad a nivel global. Pero además lo que tengo aquí son una serie de indicadores, ¿no? de filtros que puedo incorporar. Bueno, tengo un filtro de fechas, ¿no? Para seleccionar días concretos, horas concretas, ¿no? Puedo seleccionar un agente y cargar esta información sobre la marcha, ¿no? Solo con la información o con las auditorías de ese agente. Y luego tengo otros dos filtros que consideramos que son muy interesantes, ¿no? Y que nos ayudan a sacar conclusiones como las que hemos visto antes de la reducción del HT, porque puedo segmentar llamadas solo de un HT determinado, ¿no? O sea que puedo decir, quiero ver cómo está cómo es el resultado de la plantilla de calidad para las llamadas de una duración específica, ¿no? Y quiero seleccionarlas de 30 a 35 minutos, por ejemplo, ¿no? O como decíamos también, quiero analizar solo las llamadas con un porcentaje de silencio, con un tiempo de silencio superior al resto, ¿no? Y podría segmentar solo esas llamadas y cargar la configuración y ver los resultados aquí, ¿no? De esas llamadas, ¿no? Vamos a bajar también dentro del bloque de calidad un poquito para tener una visión de agente, ¿no? Del grupo de agentes. Aquí vamos a ver un ranking y a la vez un análisis básicamente de lo que está ocurriendo a nivel de agente, ¿no? O sea que aquí tengo pues el agente 2513, ¿no? Del que se han auditado 13 llamadas de forma automática, la puntuación media es 14,2 y hay un error crítico del 61,5, ¿no? Bueno, estos son datos demo como hemos dicho, pero veis todo el informe que se está generando de forma automática, ¿no? Aquí sigo contando con los mismos filtros que hemos visto antes, con lo cual podría también filtrar por día, por fecha, por llamadas de una tipología específica, etcétera, ¿no? Y luego aquí tengo otra cosa que considero muy relevante, que es la posibilidad, ¿no? Aquí tengo cómo es el cumplimiento del agente 2513 de cada una de las categorías de la plantilla de calidad, ¿no? Pero además puedo ampliarlo y ver dentro de cada categoría específica cómo es ese cumplimiento, ¿no? O sea, que aquí veo, por ejemplo, que el 2513 está muy bien en amabilidad, en empatía, en presentación y, sin embargo, hay cosas, ¿no? Que hay que mejorar claramente en atención negativa, en tiempo espera en gestión, ¿no? Etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, esta información es muy relevante también para entender qué es lo que está pasando bien y qué no, ¿no? Y ahora bajaría al nivel más de detalle, que sería el análisis de un agente específico que me permitiría ya llegar al nivel de llamada, ¿no? O sea, ya incluso entrar de forma específica en una llamada. Veis que aquí sigo teniendo los filtros, ¿no? Para poder segmentar todo esto, aquí tengo bueno, el número de llamadas, ¿no? Que se están haciendo de este agente, la puntuación global, el error crítico de este agente. Y aquí lo que es diferencial es esta parte, ¿no? Que decía, ¿no? Esto es cada una de estas filas es una llamada. Lo que te permiten, en resumen, Pablo, estos tres dashboards es atacar el análisis desde cuestiones globales a particulares y al revés, ¿no? Es decir, identificar en casos concretos generalizaciones que estén ocurriendo y que con las tecnologías estándar puedes tardar muchos días en enterarte y gracias a la tecnología, con este tipo de herramientas, identificarlas mucho antes. Justamente, eso es, ¿no? Bueno, hay un bloque también de cuadros de mando para la verificación de ventas, ¿no? No voy a entrar, los veis aquí, son estos tres, ¿no? Siguen una dinámica muy parecida a la que hemos visto con los de calidad. Voy a entrar en uno simplemente para que veáis cómo es el funcionamiento, ¿no? Sin profundizar tampoco ya mucho en él, pero aquí tenéis un primer indicador, ¿no? Del ratio de ventas que están ok, el ratio de ventas que están KO, ¿no? El total de ventas que se han realizado. Aquí sigo teniendo los filtros, ¿no? Que hemos visto antes, y aquí tengo, digamos, de la plantilla de verificación, pues cómo es el nivel de cumplimiento de cada una de las categorías, ¿no? O sea que aquí hay temas ya muy específicos de confidencialidad, de ley de protección de datos, etcétera, ¿no? Y aquí aquí sí que hay a la derecha, ¿no? En ratio de reglas ok, hay un concepto nuevo que ese lo veremos también en detalle en la demo de la semana que viene, que tiene sentido cuando no solo me interesa identificar una categoría, sino aplicar una regla sobre ella. Y voy a poner un ejemplo sencillo, ¿no? Por ejemplo,
una categoría puede ser identificar que el agente está informando al cliente de que la llamada va a ser grabada, pero puede no ser suficiente, ¿no? Puede, para mi operación, puedo tener la exigencia del cliente o el requisito del cliente de que esa información tenga que darse en los primeros 30 segundos de la llamada, ¿no? Bueno, pues esa regla de posición del ítem en la llamada la puede configurar desde la plataforma de API un usuario no técnico con una serie de menús desplegables, ¿no? Y lo veríamos aquí, ¿no? O sea, hay muchos tipos de reglas, ¿no? Con diversas configuraciones, pero eso me permite a mayores tener la posibilidad no solo de identificar, sino de aplicar reglas de negocio, ¿no? Muy bien, pues yo creo que ya para terminar, quería mostrar un cuadro más, simplemente también para hablar un poco de cómo es esta parte de optimización de venta, ¿no? que hemos contado en uno de los 2 casos de uso, ¿no? Cómo se puede mejorar, cómo se pueden identificar estrategias para mejorar la conversión de ventas, ¿no? De las no ventas, por ejemplo, ¿no? Eso que suena tan mágico como puede hacerse, ¿no? Bueno, aquí lo que estamos viendo, voy a ordenar esto. Vale, lo que estamos viendo es un gráfico de posicionamiento. Aquí tengo en el eje Y, ¿no? Todas las categorías, ¿no? que está detectando AppBee, y en el eje X la posición en la que aparece, ¿no? O sea que aquí veo que presentación en 166 llamadas aparece como la primera categoría, ¿vale? Y amabilidad aparece como segunda categoría en la llamada en 160 llamadas, ¿no? Sin embargo, veo aquí que hay otros agentes, ¿no? O hay otras categorías que aparecen incluso antes de presentación. Amabilidad, espera de protocolo, ¿no? Incluso aquí veo que hay que aparentemente un cliente, perdón, empieza directamente la llamada contando que no deja ni al agente tiempo para presentarse y ya cuenta que ya es la segunda vez que llama, ¿no? Que está rellamando, ¿no? Esto nos sirve, por una parte, como un análisis de adherencia, ¿no? Para entender si los agentes, ¿no? están colocando pues cada una de las categorías en el sitio adecuado. Aquí tengo los mismos filtros que vimos antes, ¿no? Con lo cual puedo analizar la información por agente, por grupos de agentes o por tipología de llamada. Ese sería un análisis. Pero otro también que es muy interesante es justamente el que tiene que ver con las ventas, ¿no? Y las no ventas. O sea, si yo hago este análisis, ¿no? Incluyo solo las ventas exitosas y lo comparo con las ventas no exitosas, ya puedo empezar a ver patrones que tienen que ver en cómo estructurar una llamada. O sea, veo que hay cosas, ¿no? que aparecen en una llamada de venta exitosa o que se colocan en un lugar determinado de la llamada que no aparecen en la no venta o aparecen de una forma distinta, ¿no? O incluso podría seleccionar los agentes que sé que mejor venden y ver cómo estructuran ellos la llamada, ¿no? De aquí, por ejemplo, sale la conclusión esta de palancas promocionales que utilizan los mejores agentes, ¿no? Que contamos en el caso de éxito anterior, que no utilizaban los agentes que vendían peor, ¿no? Y no solo que las utilizan, sino también cuando hablan de ellas, ¿no? Porque el momento en que las introduces en la conversación es importante también. Y luego, con otra visualización adicional, lo que podría además es profundizar, digamos, ya en el contexto, ¿no? En qué frases, qué expresiones están utilizando dentro de cada una de estas categorías, ¿no? Y qué diferencia hay entre los agentes que más venden respecto a los que venden menos, ¿no? Ese sería otro análisis de mayor profundidad. Así que, bueno, yo creo que con estos ejemplos que hemos puesto, ¿no? El objetivo era llevar a lo práctico también, ¿no? La idea está de cómo convertir el rol de auditor y supervisor, ¿no? Al rol de analista, ¿no? Y hemos querido poner algunos ejemplos prácticos, ¿no? Con estos cuadros de mando. Y a partir de aquí ya te cedo la palabra, Javi. Sí, Sí. ahora mismo. Nada, muchas gracias, Pablo. Mientras vuelvo a compartir la pantalla, aunque ya hemos... gracias. Ya hemos terminado la presentación formal. Sí que queríamos terminar con 3 conclusiones. Antes de repasarlas, sí que creo que es interesante que tengáis en cuenta que en el módulo de preguntas y respuestas podéis hacer todas las preguntas que queráis y las iremos respondiendo, ¿vale? Justo cuando acabemos. Como conclusiones, comentar, bueno, básicamente el potencial que tiene para hacer más efectivas la revisión de llamadas, el hecho de automatizar tus auditorías de calidad sobre el 100% de tus llamadas.
Esto creemos que es resaltable porque es algo que la industria en general no cubre, y con eso tienes muchas más posibilidades de aumentar ingresos o reducir costes o generar ahorros actuando sobre indicadores fundamentales. También podrás incrementar ventas automatizando el proceso de verificación de ventas, reduciendo el tiempo de gestión de esa recuperación de ventas, que es algo que en varios casos lo estamos haciendo, bueno, en todos los casos lo estamos haciendo en el mismo día, que creemos que es diferencial. Hay compañías, contact centers, que os vais incluso a las 48, 72 horas, nos estamos recuperando en el día. Y la tercera, que es más es el entendimiento del contexto de los clientes en cuanto a su satisfacción, ¿no? Vas a tener mucha más información de los clientes, vas a entender su contexto, qué les ocurre, qué necesitan, y gracias a eso podrás activar palancas para mejorar su satisfacción, y creemos que es absolutamente diferencial. Vamos al turno de preguntas, ¿vale? Tenemos aquí varias en el chat, Pablo. Si quieres te las voy pasando. Hay gente que nos agradece en el chat. Sí, Gracias. podemos lanzar la votación también. Sí, sí, vamos a lanzar la votación también mientras siguen llegando preguntas, ¿vale? Ya tenéis ahí la votación. Agradecemos que nos respondáis si os gusta, si no os gusta el webinar. Eso nos da mucha guía para ir mejorando todo lo que hacemos. Pablo, nos preguntan sobre plazo de implementación de una herramienta de este tipo. Es decir, estamos hablando de que la tecnología nos ayuda a mejorar muchos procesos. Nos preguntan por ese tiempo digamos, de gestión. Muy bien. Sí, es una pregunta muy relevante, ¿no? Lo que habéis visto, o sea, digamos, en la propia plataforma de AppBI hay ya configurada por defecto una plantilla de calidad, ¿no? Con una serie de ítems que son estándares en la industria y que ya están configurados por defecto, con lo cual, si yo empiezo a cargar llamadas en AppBi, ya empiezo a ver resultados, ¿no? Lo que ocurre es que puedo necesitar ajustar la configuración de esa plantilla, ¿no? Porque quiera darle más peso a unas categorías que a otras, o puedo querer incluir otras categorías, ¿no? O sea, la plataforma, ¿no?, está concebida para que sea un usuario de negocio el que la pueda manejar. No hay dependencia, digamos, de un equipo técnico, ¿no? Y para que os hagáis una idea, nosotros planteamos, ¿no?, hacer una prueba de concepto, ¿no?, para ver cómo funciona AppBi con llamadas de vuestra operación, ¿no?, para que al final tengáis la realidad, ¿no?, pintada con información de vuestra propia operación, y eso podemos hacerlo en un par de semanas, ¿no? ¿Qué tardaríamos luego en entrar en producción? Pues depende un poco de la configuración adicional que haya que hacer, de las nuevas categorías que haya que crear. Como decimos, ¿no? Es una cosa que con una formación podríais hacer vosotros directamente, o es un servicio que podéis también contratar, ¿no?, a nosotros, pero al final esto no tiene nada que ver, ¿no?, con otras soluciones donde hay que desplegar un equipo de consultores, ¿no?, y se pueden tardar 3 meses en poner en marcha un proyecto, ¿no? Esto verdaderamente está pensado para que sea muy ágil, porque sabemos que en un call center los ajustes de categoría, los cambios de precio, ¿no?, los cambios en las campañas necesitan poder ser activados de forma muy rápida, ¿no? Y todo el desarrollo de producto está orientado a esa idea, ¿no? Así que, respondiendo a la pregunta, no sé, por mojarme, ¿no?, aunque esto va a depender un poco de la complejidad de lo que haya que configurar, pero yo te diría que 4 semanas, ¿no?, en poner un proyecto de este tipo y poner en marcha un proyecto de este tipo, ¿no? Sí. Sí, perdona, Javier, solo por añadir una cosa, Sí. la parte quizás, ¿no?, que la parte de integración, que puede llevar algo más de tiempo, podría ser, digamos, la parte de recoger los audios, ¿no?, de recoger las llamadas. La forma más sencilla de hacerlo es generar un proceso automático donde vuestras llamadas se vuelcan en un repositorio y nosotros con otro proceso automático las recogemos, ¿no? Si lo hiciésemos de esa forma sería muy rápido, ¿no? O sea que realmente no habría una integración que nos retrasase. Sí, Javier, que preguntaba más o menos los tiempos digamos, que conlleva un periodo de este tipo, proyectos de este tipo, también pregunta el trabajo que hay por detrás y qué tiempo ha supuesto llegar a esas palancas, ¿no? Que yo, a lo que entiendo, a lo que quiere preguntar en concreto es, desde que se inicia un proyecto hasta que nosotros sacamos las conclusiones que hemos compartido, ¿qué volumen de llamadas o de tiempo, de qué cronología estamos hablando? Bueno, como decía, si nos enfocásemos en una prueba de concepto, ¿no?, para ver resultados reales, digamos, sobre vuestra operación, yo hablaría de 2 o 3 semanas. Muy bien.
Fernando pregunta es una pregunta muy genérica que además yo creo que te podrías extender un montón. Habla sobre las predicciones que hace la herramienta. Yo creo que esto nos da pie a explicar quizás con una pincelada, porque sobre eso incluso tenemos un webinar entero hablando de la tecnología y sobre cómo predice o cómo analiza toda la información. Creo que aquí te da pie a hablar un poquito más de la parte técnica, de cómo se hace todo esto. Sí, efectivamente, ¿no? Hay, bueno, podríamos aquí hablar de varias cosas, ¿no? Si nos limitamos, ¿no?, a la parte de identificación contextual, a la parte de categorías, ¿no?, que es lo que hemos visto en este webinar, la identificación de categorías está basada en predicciones, porque no lo hacemos de la manera en que lo hace el speech analytics tradicional, que es por búsqueda de palabras concretas, ¿no? Aquí hay una metodología determinada, ¿no?, en la que enseñamos a la herramienta, enseñamos a ABBYY a detectar conceptos, ¿no?, a detectar ideas, independientemente del lenguaje que se utilice para expresarlas, ¿no? Esto lo vamos a ver también en la demo de la semana que viene si tenéis interés, ¿no? Y esa identificación de la categoría es ya en sí misma una predicción, ¿no? Hay un aprendizaje automático por detrás, ¿no?, y procesamiento del lenguaje natural que es capaz de hacer esta predicción, ¿no? Sí, Pablo. Lina hace una pregunta que yo creo que también aporta muchísimo al debate. Habla sobre el porcentaje de precisión en la transcripción de los Ujú. audios. Es decir, Pues ¿con qué precisión jugamos para hacer todo ese análisis y sacar esas conclusiones? vale, el motor de transcripción, el ASR, es nuestro, ¿no? Nosotros cuando arrancamos el proyecto hace varios años, intentamos, porque considerábamos que nuestra capa de diferenciación estaba más situada en justamente la identificación contextual, en esto que acabo de hablar de las predicciones de categorías, ¿no? Y en mostrar un front donde todo esto se pudiese articular. Pero nos encontramos que las precisiones que nosotros necesitábamos, ¿no?, para poder hacer esto, porque al final hay un componente importantísimo que está basado en el trabajo con el texto de la llamada, no era suficientemente buena. Entonces nos lanzamos a desarrollar nuestro propio motor de transcripción. Es un motor de transcripción muy específico, porque es un motor de transcripción exclusivo para call center y castellano, ¿no? Eso es lo que nosotros hemos desarrollado. El contexto call center, pues sabéis que es un contexto de alta complejidad porque hay solapamientos de voces, ruidos de fondos, ¿no? Y una transcripción no tiene nada que ver que dictarle a un asistente conversacional como Siri o Alexa, ¿no? Es muchísimo más complejo, ¿no? Bueno, acabamos de hacer una auditoría externa, ¿no?, donde bueno, hemos competido con los 3 proveedores cloud principales, ¿no?, Google, Amazon y Alexa, y para castellano el nuestro sale 11 puntos mejor que el mejor de los 3, ¿no? Y por hablar de cifras concretas, estamos en torno al 81% de precisión de WERT, que es el Word Error Ratio, que es la métrica que se utiliza para definir la precisión de una SR, ¿no? Y en cualquier caso, deciros también que al ser la tecnología nuestra, en algunos casos hacemos procesos de enriquecimiento, o sea que, o sea que hemos llegado incluso a precisiones superiores al 90% con procesos de enriquecimiento cuando vemos que es necesario, ¿no? Ahora mismo cubrimos todo el espectro del español, o sea que tenemos básicamente cubierto pues todos los países de Latinoamérica, España e incluso distintos acentos dentro de estos propios países, ¿no? Sí, si queréis vamos con la última pregunta, que creo que también es relevante. María pregunta por los costes aproximados. Dice, desde lo más básico se habla para implementar estas tecnologías, es decir, ¿en qué entornos nos podemos mover o háblanos un poco de esto, Pablo? Sí, bueno, aquí te puedo hablar del modelo, digamos, de pricing, ¿no? Está orientado al pago por uso, o sea, que a diferencia también de otras propuestas de valor donde hay que hacer pues grandes inversiones de inicio, ¿no? Y grandes inversiones en infraestructura, en consultoría para desplegar una solución de este tipo, la nuestra es de pago por uso, o sea que básicamente pagas por lo que consumes, ¿no? Y al final se limita pues a las llamadas que analizo, al número de llamadas que analizo de agentes en mi operación, ¿no? O sea que esa es la métrica, ¿no? Nosotros tenemos muy claro, ¿no?, que al someternos, digamos, a un modelo de este tipo, tenemos que estar generando valor continuamente, porque si no el cliente nos desconectaría, ¿no? Si no hay que hacer una inversión muy grande inicialmente o sea, que digamos no me caso, no me hipoteco con una solución de ese tipo, sino que estoy pagándola en función de lo que lo uso, si no le saco valor la voy a dejar de utilizar. Por eso
creemos que es el formato adecuado para retener al cliente porque verdaderamente estamos generando valor, ¿no? Y de forma concreta, bueno, podemos hablar depende un poco al final de los volúmenes, ¿no? Hay un escalado en función del volumen de llamadas que hay que analizar y hay distintos precios, ¿no? En función de esos volúmenes, ¿no? Podríamos hablarlo, si quieres, de forma personal después del webinar. Sí, ahí comentar que el equipo comercial, Alfredo, Patricia, Leire, probablemente se pongan en contacto a partir de mañana. Yo mañana enviaré un mail. En el chat tenéis algo importante, nuestra página de LinkedIn. Digo que es importante porque Pablo ha mencionado conceptos como el ASR o el WER y en la página solemos publicar textos del blog en el que hablamos de este tipo de conceptos que creemos que es relevante. Entonces, si queréis seguirnos, pues nos dais follow ahí. Y nada más. Os recuerdo que mañana os invitaremos a la demo de la próxima semana. Estaremos encantados de que os incluyáis y por nuestra parte, nada más. Estupendo. Pues muchísimas gracias a todos por asistir y por vuestro interés en Muchas AppBee. gracias a todos por asistir. Gracias. Gracias, buen día y buena tarde. Chao. Hasta luego.